el relato que nos cuenta de un varón llamado Moisés, el famoso Moisés. Aquí ya se relata su nacimiento y su crianza y todo el preludio antes de que el Señor lo llame en el capítulo 3. Así que, bueno, una historia muy importante, muy interesante, que les invito a que compartan con nosotros, a que comenten, que se suscriban, que le den un like y oremos para que el Señor sea quien nos acompañe en esta enseñanza. Dios mío, te doy gracias por tu misericordia, la oportunidad en esta tarde, Señor, de compartir del mensaje, Señor, de tu palabra, que sea claro para nosotros, que podamos ver más allá, Señor, y cambiar, Señor, y entender y transformar nuestras vidas mediante este mensaje. Como todo lo que sale de este libro, Señor, esperamos que tenga un lugar dentro de nuestro corazón y de fruto. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, vamos al capítulo 2 del libro de Éxodo. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hasta ahí. Bien, aquí hablan de un varón de la familia, o sí, teniendo como ancestro a la familia de Leví. Leví. ¿Sabemos quién es Leví? Leví era uno de los hijos de Jacob, era el tercero para ser más preciso, ¿no? Judá, Simeón, perdón, Rubén, Simeón, Leví. Leví y luego Judá, ¿cierto? Viene de dos padres que vienen de esta misma tribu, ¿cierto? No menciona sus nombres, más adelante los va a mencionar. ¿Y qué pasa con este hijo de Leví? Tiene una historia que es compartida con muchas más historias de la antigüedad, historias que traspasan los límites de Israel, historias acadias, historias romanas, historias de muchos, digamos que, milagros en torno a un bebé, a un chiquito. Porque lo que estaba pasando, como estudiamos en la mañana, estaba muy difícil en Egipto, y es que un faraón estaba decidido a cometer un infanticidio a, a niveles grandísimos, y seguramente mató muchos niños, ¿no? Por lo menos esa generación que había nacido en ese momento, una gran parte fue truncada, ¿no? Decía allí más atrás, que en el versículo 16 decía que el faraón le dijo a las parteras: cuando asistan a las hebreas en sus partos, y si ven que es niño, mátenlo; si es niña, déjenla vivir, ¿cierto? Decía ahí. Y más adelante dice que en el 22, faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río todo hijo que nazca y toda hija, preserven la vida. Entonces hubo dos mandatos de, de infanticidio, de homicidio de niños. Uno, mediante unas mujeres parteras camufladas que asesinaban a los niños en cada asistencia de nacimiento. Seguramente fue muy lento, muy torpe, y no le funcionó al faraón. Muchas de ellas, o no muchas, por lo menos dos, Cifra y Fua, que son mencionadas, sirven al Dios Altísimo, no atendiendo la voz de Faraón y preservando la vida cada vez que pudiesen, la vida de los niños. Pero entonces, ¿qué hace Faraón? Dicen: no, o sea, egipcios, hagan su parte. Necesito que maten a todo niño que nazca. Mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca. ¿Cómo tenían que morir esos niños? Ahogados. Los tiraban al río. Y por eso vemos aquí a la madre de este niño haciendo algo parecido, ¿no? ¿Por qué la historia de Moisés tiene que ver con un arca en el río? ¿Ah? No, porque el faraón dijo que los mataran en el río. O sea, está conectada con la razón.
y lo más probable es que ella dijo, voy a ir a hacer lo que el faraón me pide. Quizás haya sido parte del plan, que todo el mundo vea que yo maté al niño. Seguramente habían supervisión de que estuvieran matando a los niños. Hay que dimensionar esto, como esta mañana lo hicimos, de que eso debió ser algo, una tragedia tremenda, pero orquestada de una manera sistemática por un gobierno autoritario, ¿no? ¿Cómo se certificaba que estaban muriendo los chiquillos? Pues seguramente tenían supervisores en eso, y es la razón que nos deja pensar, quizás, por eso Miriam Jocabet, bueno, la madre de Moisés, lleva al niño hasta el río. Quizás para hacerle pensar al mundo que lo iba a ahogar, y lo dejó en una arquilla que termina cogiendo rumbo en el Nilo. No sabría exactamente cómo funciona que el niño termina en, en el Palacio Real, porque el Nilo fluye hacia un lado. Y si ella estaba en Gosén, pues él estaría fluyendo hacia otro lado. Es decir, Egipto estaba abajo, digamos, al sur, Gosén, donde estaban los hebreos, al norte. Si ponía al niño al norte del río Nilo, el Nilo desemboca en el Mediterráneo. Es decir, no había fluido hacia el sur. La única manera que hubiese fluido hacia el sur, que hubiese llegado al faraón, a su lugar, que es donde termina parando esta arquilla, es que ya haya recorrido muy probablemente hacia el sur de Egipto, más allá o cerca de Faraón, quizás sin la intención de que lo recogiera Faraón, sino dejándolo. Hubiese ido lejos, quizás, y dejándolo allí, el niño ahí sí, por la corriente del mismo río, terminará yendo hacia el norte y terminando en casa de Faraón. ¿Listo? Es simplemente para que, como un dato de análisis de lo que debió haber sido este recorrido. Ella, pensemos lo que haya sido así, ella debió haberse encontrado en un asunto muy planificado, muy de voy a hacerlo lejos, me voy lejos, me voy a llevar el niño, ustedes no pregunten, pues el niño no va a volver. Seguramente me imagino a la mamá pensando así. Se lleva la arquilla, o construye, o piensa dejar al niño lo más lejos posible y termina dejándolo en un arca, y esta, supervisada por ella, que es lo que veremos más adelante, termina entonces teniendo, digamos que un buen momento, que es lo que veremos. ¿Qué pasa con esa arquilla? Bueno, por ahora entonces, una pareja descendiente de Leví tuvieron al chiquitín y no pudieron matarlo. O sea, lo vieron hermoso, o sea, yo no sé qué sentimiento tendría un padre de decir, me toca matar a mi hijo, no puedo creerlo. Y demás que si antes de nacer hasta logre concebirlo, si acaso en la idea de hacerlo, pero nacido el niño, es muy difícil que tú viendo el rostro de tus hijos tengas un mal deseo contra ellos, ¿no? Muchas mujeres pasan por algo parecido cuando piensan en un aborto, muchos padres también, y piensan que puede ser una solución, y después de que nacen sus hijos, terminan pensando cómo fue posible que yo siquiera considerara la opción de asesinar a mi hijo, ¿no? Recuerden que así como en esa época tuvo una trampilla, ¿no? El sistema médico, las parteras, ellas son las que les van a recibir sus hijos y pum, los mataban. Así como en esa época, hoy en día sigue habiendo este mismo sistema de infanticidio, de asistido, controlado, con el, con el, con el, con la trampa detrás de simplemente controlar el sistema, pero en el fondo cometiendo un asesinato y haciendo una población partícipe de eso. Hoy los muchachos abortan sin ningún problema y es como lanzar sus hijos al río. Es exactamente lo mismo, la gran diferencia es que lo hacen con los ojitos cerrados. No me di cuenta. ¿No? Hay un debate moral que es el siguiente. Imagínense que viene un tren, ¿cierto? En su riel y tiene una desviación. Usted puede mover la palanca de que se desvíe. Él viene por su riel y hay 5 personas acostadas amarradas. Y usted se da cuenta.
Y al mover la palanca, él va a voltear, pero resulta que si coge la otra ruta, muere una persona. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? No vive cerca de la orilla. Probablemente diga, pues, pues que se desvíe, ¿cierto? No, no hay otra opción, digamos. ¿Qué haría uno? Pues probablemente diga, pues prefiero salvar a 4. Ahora, ¿qué pasa? Si están esos 4 también, y no es un tren, es un carro, una moto, algo que usted puede obstaculizar un poquito más. Y tiene al frente suyo a una persona y puede empujarla. Y con su empuje, muriendo él, se salvan los 4. ¿Usted lo empuja? O sea, ya no tiene que mover una palanca, ahora tiene que empujar a alguien. ¿Lo empujaría? No hay más opciones. O sea, no le metamos yo haría... No, solo hay 2 opciones. ¿Lo tiras o no lo tiras? Primer momento. Está 2 caminos y tienes solamente que mover una palanca. Abajo cerrado. Tú sabes que hay alguien allá, pero pues tú dices, yo no lo estoy matando. Yo solamente quiero salvar a 4. Pero en el segundo caso también tiene que morir alguien, pero en este caso tú no mueves una palanca, tú lo tienes que empujar. ¿Qué haces? La verdad es que este es un test filosófico y en la mayoría de casos que le preguntas a la gente dice, en el primer caso yo muevo la palanca, pero en el segundo yo no soy capaz de empujar a alguien para que se vivan otros 4. Sin embargo, es el mismo caso. Solamente que en uno tú participas de una manera, digamos que más consciente, más clara de un homicidio, a fin de salvar a otros en ese caso, supuestamente. Y esto deja un vacío inmenso sobre el por qué nuestro comportamiento muchas veces es tan desinteresado, aunque sabemos, cuando analizas un poquito a profundidad, te das cuenta que eso que haces es clave de una serie de causas y efectos que traen mal. Entonces, el asunto aquí es que como socialmente somos muy sensibles ante que se nos expongan las verdades como son, preferimos siempre manejar una máscara, una palanca de no me doy cuenta. Y finalmente, pues en este caso, que muera alguien, pero yo pienso que estoy salvando a 4. Pues que aborte el niño. Es mejor que lo aborte y no que pues pierda su vida ella, pobrecita. Es lo mismo. Yo no lo estoy matando, es un médico, yo ni me di cuenta, yo no sé, era pequeño. Es decir, se camufla, pero claro, si fuese el caso de que nació el niño y dicen, bueno, con un cuchillo mátalo, no, jamás. ¿Por qué? Pues es exactamente lo mismo. La diferencia es unos meses del bebé, pero es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo haces tú misma, pones a alguien más que lo haga. Tú no estás consciente de eso, solamente te levantaste y entras en una depresión inmensa. Debe ser muy durísimo, muy duro ese asunto. Pero hablo en particular es de esto, de ojos que no ven, corazón que no siente, de decirle a la humanidad no pasa nada, que todo está bien. Pero y si llevaras a los niños a los mataderos, si llevaras a los niños, si documentaras lo que pasa dentro de las cárceles, si fuese más claro, más evidente lo que pasa en las guerras, todos nos escandalizaríamos. Por eso es que es tan difícil ver la realidad, ¿no? Lo que significa que nosotros autoricemos como sociedad muchas cosas se hace siempre en el marco de, pero que no te enteres de lo que está pasando. Te expresamos lo que eso nos haría ganar, lo que eso sería nuestro beneficio, pero todo lo que eso también hace negativo, generalmente o es escondido o es, digamos que, pormenorizado, ¿cierto? Es disminuido. Así que muy duro estar en la situación de alguien que le dicen tiene que matar a sus hijos o si no el Estado lo mata a usted, a su casa, a su familia, etc. Bueno, estos fueron astutos, fueron sabios, dijeron nuestro hijo tiene que vivir y por lo menos esta madre toma una decisión difícil. Entonces dicen,
No pudiendo esconderlo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto, ¿no? La palabra aquí para arquilla que es teba, la palabra teba para arquilla, solamente se usa en la escritura en 2 ocasiones. ¿Cuál cree que es la otra ocasión? ¿El arca de Noé? El arca de Noé. Porque es que hay más arcas en la Biblia, ¿no? Eh, el, el- el arca del pacto, por ejemplo, ese tiene otro nombre. ¿Cómo se llama esa? El Aarón. Aarón se llama el arca. O sea, lo que se traduce como arca es un Aarón. Podría tener otro nombre como cofre, ¿sí? Bóveda. Pero como tal, arca o te va a hacer referencia a algo que es calafateado para andar en un río, es decir, un barco. Pero también nótese la similitud de propósito. Y es que cuando conocemos la historia de Moisés, Moisés, al igual que Noé, tenía una misión. ¿Cuál? Preservar. Preservar. Moisés no lo sabe aún, ni sus padres. ¿Quién iba a pensar que un chiquito iba algún día a ser lo que llegó a ser Moisés? Es uno de los personajes más relevantes de la historia mundial, sin haber sido rey, sin haber tenido mucho dinero, sin haber empuñado una espada en guerras. Empuña la espada en un momento y asesina a alguien. Y esto le cuesta. Pues le cuesta. Es por eso que sale de Egipto. Pero lo que lo hizo, lo que inmortalizó de alguna manera a Moisés no fue nada de eso. ¿Qué inmortalizó a Moisés? ¿Qué lo hizo ser quien es? Uno de los personajes más relevantes de la historia mundial. ¿Qué lo hizo? ¿Llegar a eso? Pues ser siervo del Dios Altísimo. Es uno de los primeros, si no el primero, que tiene esta connotación de un siervo de Dios, con un propósito. Porque Abraham, Isaac, Jacob, hasta ahora todos estos se ve muy en relación a su propia vida y su familia. Por ahí quizás José tiene un propósito así como de siervo de Dios, salvando a muchos. Y así fue conocido, ¿no? José como un varón de Dios. Pero Moisés viene también con esto y también por eso viene a ser un tipo muy importante en la historia. Bueno, dice que puso al niño en la arquilla, lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Como les mencioné, no es la única ocasión en que hay historias acerca de un niño salvado en un río, por ejemplo. Está la historia de Sargón, el acadio, que es una historia pues, babilónica, de un hombre rey, o sea, más bien es una leyenda babilónica, más o menos del año o del siglo VII antes del Mesías, pero que habla de historias más antiguas, es decir, cuando se tiene esto, cuando está escrita es más bien reciente, pero hace referencia a la Babilonia antigua, a la antigua Babilonia, la de tiempos de Abraham, que son 2000, 3000 años antes del Mesías. ¿Y qué dice esta historia? Vea, le leo un extracto de esa historia. Dice así. Dice, por ejemplo, un fragmento de la leyenda de Sargón. Dice, mi madre era una sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Mi madre me concibió en secreto, me dio a luz y me puso una canasta de juncos. Cerró la canasta con betún y me echó al río, que no me arrastró. El río me llevó a Aquí, un aguador quien me recogió al sacar agua. Aquí me crió como a su hijo, me hizo jardinero. Entonces Ishtar, la diosa del amor y la guerra, me amó y me hizo rey. Esta es la historia acadia de Argón, una leyenda que suscitaba preguntas. ¿Qué historia influencia cuál? ¿No? Porque tiene varias similitudes. La principal es que era un don nadie y fue abandonado. En ambos casos pasa lo mismo. Moisés no era nadie, era un hebreo. Y en secreto, su madre lo deja en una canastica en el río de los Juncos, ¿no? En este caso,
y la calafatea también, y viene a ser pues un príncipe de Egipto, ¿no? Hijo, más adelante lo veremos, pero lo rescata la hija del faraón. Argón lo rescata un aguador y se vuelve jardinero, y luego dice que Ishtar lo vuelve en rey. Es decir, una historia parecida de la nada pasar a ser un ser de mucha autoridad después de una gran calamidad en su nacimiento o en la oportunidad de vivir, ¿no? Y así hay más historias como la de Rómulo y Remo y varias historias que historiadores se preguntan, pues digamos que tratan de conciliar qué fue primero, qué impulsó a las otras, son realmente leyendas, son hechos separados que ocurrieron y que dieron base a esto, o simplemente es la adaptación de diferentes historias antiguas, o por lo menos una en particular, que según su pueblo termina mutando para dar información sobre algún evento. Es difícil realmente eh, saber con exactitud cómo fueron muchos hechos, pero sí hay algo clave, y es que por lo menos en la leyenda de Argón, pues es reciente, ¿sí? Años 700, antes del Mesías, estamos hablando de un Moisés, historia de hace 2500 años, perdón, unos 1500 años, es decir, mucho tiempo atrás. Y en el año 700 donde se escribe esto, pues ya también los hebreos habían pasado por Babilonia. No, mentiras, ellos pasan para el año 500 más o menos. Pero la historia compartida de toda la región incluye muchos eventos, como por ejemplo el arca de Noé, ¿no? Como por ejemplo el diluvio, y muchas más cosas que nos dejarían pensar más bien que sí, claro, tienen compartida una historia que con el tiempo fue mutando y cambiando según su lugar. Pero el nivel de detalle de la historia de Moisés deja, digamos que marca, pisa fuerte, porque manifiesta la razón de esto, incluyendo la razón de su propio nombre. Vamos a avanzar. Una hermosa Una hermana suya, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que lo tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces vemos aquí a la hija de Faraón que en su rutina seguramente fue al Nilo, y viendo una cestica moverse dice: bueno, tráiganme eso, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Y encuentra allí un hermoso bebé y se llenó de compasión. Compasión típica de ¿quiénes? De las mujeres. La compasión, una mujer. Y yo creo que no solo ella, es un hombre también, yo creo que ve a un bebecito abandonado, y no es fácil asimilar eso, porque es algo muy instintivo, ¿no? Es algo demasiado instintivo. La sensación que tienes con un hijo o con un niño, un recién nacido, es tremendamente como, como, como que te captura, ¿no? No puedes simplemente menospreciarlo, decir pues que se muera. No existe. Inspira mucha, sí, un instinto de proteger. El caso es que ella dice: este es de los hebreos, este es de los que están matando, y lo rescata. Y aún lo bonito es que aún sabiendo que la orden era de su papá, ella no Ha tomado una decisión. en contra de su orden, ¿no? Ha tomado una decisión y lo toma para sí. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Entonces la hija, la hermana de Moisés, que estaba siguiendo la arquita, yo me imagino esa pobre chica, angustiadísima, siguiendo al nene, viendo ¿qué sería su destino, ¿no? Como cuál. O sea, no sé cómo habrá sido esto, pero el hecho de ¿quién deja a un recién nacido en una cesta en un río? O sea, de verdad que estaban teniendo que tomar decisiones muy difíciles.
Y si fue planificado así como pareciera que es que, bueno, toca dejarlo a tal hora que ahí estarían los egipcios de pronto. Ellos dirían, de pronto tiene alguna suerte diferente. Esa es una opción. Opción dos, simplemente pues lo dejaron y que pasara lo que pasara. Pero el hecho de que ella lo haya seguido y entonces viendo que la hija de Faraón lo encuentra, ella aparece de la nada, ¿no? Dice, y la hermana de Moisés, la hermana, dijo, te llamo una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó la madre del niño. Otra opción que se me ocurre acá, no lo dice claramente, pero se puede también eh, concluir y nos daría a entender de por qué este plan fue así. Es que quizás la hermana de Moisés fuera sierva de la hija de Faraón. Porque aquí dice que cuando ella ve al niño, ella le dice a sus siervas, tráiganme al niño. Y entonces es la hermana de Faraón quien se lo trae y le dice, te busco una nodriza. Si ella hubiese aparecido así de la nada, yo creo que la hija de Faraón, primero, no estoy seguro de que se le pudiera acercar así como así a la hija de Faraón. Y segundo, pues porque iba a confiarle eso que está aconteciendo. Me da a pensar que probablemente esta hermana de Moisés fuese sierva ya de la hija de Faraón y por lo tanto haya podido orquestar con su madre entonces un plan. Pues déjalo, yo me encargo de que llegue hasta allí. Y es hilar muy profundo, pero pues tiene mucho sentido, ¿no? Quizás sabiendo que de pronto esta mujer podría ser una buena persona, una buena madre, una buena opción, planifican eso así. Solamente le digo que podría ser una opción. Opción 2, pues todo pasa de una manera, digamos, en las manos de Dios, que Él haya hecho que todo esto fuese de esa manera. La hija de Faraón le dijo, ven, búscame una nodriza hebrea. ¿Por qué una nodriza hebrea? ¿Por qué no le buscó una egipcia? Pues ella dice, es hijo de los hebreos. ¿Cuánto tiempo estuvo escondido el niño? 3 meses. Él no conocía el lenguaje hebreo. ¿Para qué querría darle una nodriza hebrea al niño? Se me ocurre, no necesariamente buscaba adoptarlo. Buscó preservarle la vida. Que lo amamante una mujer hebrea. Alguien que después se pueda encargar de él. Es una opción. Insisto en que ante la falta de información uno solamente saca algunas conjeturas que nos ayudan a quizás entender por qué pasan las cosas como pasan, ¿no? Porque le pudo haber traído una nodriza egipcia, sencillamente. Otra opción es esta diferencia entre hebreos y egipcios. De pronto no fuera bien aceptado que es como en tiempos, no sé, recientes, hace un siglo o 2 siglos, con el tema de la esclavitud. Una mujer de buen corazón que no amamanta, se encuentra un niño negrito. No, ninguna mujer blanca se lo amamantaría. Muy probablemente. ¿Qué le toca buscar? Una mujer negra que le amamante a su niño. Es más, las mujeres negras amamantaban a los niños blancos. Eran nodrizas. Pero esa diferencia social, clasista, racista, podría ser una de las razones de por qué de pronto la hija de Faraón no le trajo sino a una hebrea. Pues es un hebreo que lo amamante una hebrea. Puede ser. El caso es que la hija de Faraón respondió, ve, fue la doncella, llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¿Vio? Ella le dice, levántame al niño. Pero evidentemente, ¿cómo lo iba a levantar? Pues para la hija de Faraón, pero naturalmente con un fundamento hebreo, porque era una mujer hebrea. Yo te lo pagaré, la mujer tomó al niño, lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas le saqué. ¿Cuánto tiempo habrá sido esa crianza? Pongámosle por lo menos el tiempo del destete. ¿Cuánto tiempo para que un niño sea destetado? En esa época, por ahí a los 3 años. Para los 3 años, hoy es que tenemos cualquier cantidad de alimentos suplentes y un conocimiento nutricional que en esa época no existía. Era hasta que la mamá deja de amamantar y ya el niño empieza a recibir otros alimentos. Pero ese crianza seguramente incluye que el niño ya camine, que el niño no se siga orinando y qué tal. Es decir,
toda la dificultad de lo que es un bebecito, lo haga una nodriza y después tráiganmelo, que yo lo voy a educar. Esta mujer se metió en una misión con ese chiquito, me lo imagino así, ¿no? A ella con un corazón noble, tierno, con el niño. Y dice, yo lo salvé, yo lo saqué de las aguas, es mi hijo. Y le pone, por tanto, el nombre de Moisés. En hebreo, Moshe, ¿ah? De Mashá, que traduce como sacar de las aguas. Pero, pues, ¿ustedes qué creen? Ella era, esta mujer le habrá puesto un nombre hebreo o un nombre egipcio. Pues, obviamente egipcio. Porque tendría que, si ella hubiese querido que él quedara con su pueblo hebreo, pues le habría mantenido un nombre hebreo. Pero ella dice, lo prohijó. Significa que tendría que ser aceptado dentro del, dentro del círculo de poder en que ella está, ¿no? De hija de Faraón, ni más ni menos. Y recordemos que ese Moses tiene una relación interesante con, por ejemplo, Tutmoses, Ahmoses, Rameses. ¿Ya? ¿Qué significará el sufijo ses? Bueno, en hebreo, en egipcio, el sufijo ses significa hijo de. Hijo de. Hijo de Mo. En este caso, por ejemplo, Tutmoses, hijo de Tut. Ahmoses, hijo de Lag, la luna. Rameses, hijo de Ra. Así que Ramses es hijo de Ra. Allá acabamos de aprender un poquito de egipcio. Moses no se sabe con exactitud qué traduce, pero sí es muy probable que dice hijo de. Podría ser un dios o de algún personaje, ¿sí? Moses, hijo de Mo. ¿Quién sabe que sea Mo? Pero lo interesante es cómo la palabra Moshe también tiene sí, trasciende su origen etimológico egipcio y al ser, digamos que adoptado dentro del mundo del lenguaje hebreo y su propio, coge un significado propio y tiene que ver con lo que le sucede, sacado de las aguas. De hecho aquí lo dice así, no le puso por nombre Moisés diciendo porque lo saqué de las aguas. Cuando dice así, ¿no? Y le puso por nombre Benjamín y le puso por nombre Rubén, dice inmediatamente en la manera en que se escribe la Biblia, dice la razón, ¿no? Y dijo, porque Yahweh me ha visto, entonces le puso por nombre Rubén. Y le puso por nombre X, dice, y porque dijo tal cosa. Entonces siempre como sustentando la razón de un nombre, desde su etimología hebrea. En este caso, Moisés tiene esta como transferencia a lo largo del tiempo de su etimología egipcia hasta que escriben la Biblia viendo hacia el pasado. Dicen, impresionante que ese nombre tenga todo que ver desde nuestro lenguaje hebreo, que es diferente al egipcio, y tenga que ver con lo que le acontece, y es que es sacado de las aguas. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, los vio en sus duras tareas. Ya pasa el tiempo, ¿no? Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí insiste, sus hermanos, sus hermanos, sus hermanos. Creció como egipcio, pero eran sus hermanos. Miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés tuvo un deseo de venganza y de justicia muy fuerte, tan fuerte que en uno de sus paseos por Egipto, al ver cómo maltrataban a sus hermanos, se compadeció. Un poquito a la manera de cómo lo habrá hecho la egipcia, ¿no? Y dice, ¿cómo que está pasando acá? Y él también mete las manos, en este caso, para preservar la vida del hebreo, pero cortando, quitando la vida del egipcio, ¿no? Porque lo que acontece con la egipcia es que ella preserva la vida del niño, pero no toma la vida de nadie. No toma la vida de nadie, ¿no? Salvándolo en aquel momento del Nilo, quien era el verdugo para ese momento. El Nilo era el que estaba asesinando niños a lo loco. Entonces, crecido
Moisés ve una situación en la que nos preguntamos, ¿usted qué haría? ¿No? Un hombre de poder, un hombre con mucha autoridad, ve a un egipcio lastimando a un hebreo y él decide enterrarlo antes de tiempo. ¿No? Le da un lugar, una tumba bajo la arena. Evidentemente esto, después de lo que leamos, lo va a hacer con tal improvisación, es decir, su deseo no era voy a ir a matar al egipcio o voy a ver a quién mato hoy, sino que el evento fue tan difícil en su momento que termina aconteciendo así, ¿no? O sea, como que muy probablemente le habrá dicho, no hay otro camino. Y él intentó mirar para cualquier lado y decir, lo que voy a hacer, nadie puede enterarse, y lo mata. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Quién podría haber descubierto lo que hizo Moisés? El hebreo, el que salvó. No había nadie. El texto dice que no había nadie. El hebreo a quien salvó Moisés fue el que lo delató ante los hebreos. Normal. ¿Quién me salvó? Pues el príncipe. El que dicen que es hebreo. No, porque yo me imagino que la condición de Moisés era complicada. Seguramente habían rumores sobre su origen. ¿No? No sé qué tan abiertamente él era un hebreo. O sea, hasta qué punto la gente sabía esto. Pero lo que sí es que los mismos hebreos, al saber que este también era hebreo, ¿qué le dicen? ¿Quién te puso como príncipe juez sobre nosotros? Yo creo que si ellos supiesen que era un egipcio plenamente, no le habrían dicho eso. No hay manera, no hay manera. Si sabemos que es un gobierno pesado como él era en ese momento. Si ellos lo cuestionan de esa manera es porque sabían que él era un hebreo también. Así que muy probablemente aquel hebreo a quien salvó es el que, pues sin una mala intención, pero pues descubrió esto y ahora todos los esclavos sabían sobre este evento. Moisés se dio por descubierto y se asustó, y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Claro, no fue ningún egipcio el que descubrió esto. Fue esto que acontece entre los mismos hebreos que ya crece y se termina enterando Faraón. Así que Faraón procura matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Por qué Faraón decide matar a Moisés? Aquí nos demuestra otro asunto. Y es que probablemente Faraón nunca aceptó del todo a Moisés. Créanme que si está un príncipe y un egipcio, cualquiera, un capataz, un guardia, el hecho de que un príncipe matase a uno que está en menor rango en un imperio como el egipcio, que era así, piramidal, es decir, en la medida que estás más alto, más valor tienes sobre los demás, no era digno, entendería que Moisés no era digno de muerte por ello. Pero que el faraón haya buscado para matarlo nos demuestra que Faraón no del todo lo había aceptado o no tenía Moisés el mismo valor social que los demás príncipes, y seguramente para el faraón que era algún tipo de bastardo, ¿no? Algún tipo de persona non grata que tiene un título que no debería llevar. Quizás. Y vamos a ver que cuando Moisés va y vuelve, la enemistad que había entre el gobierno o el sistema de Faraón y Moisés era abiertamente compleja. Que si hubiese habido algún tipo de hermandad, seguramente hubiese sido también diferente lo que acontece entre Moisés y Faraón más adelante. Bueno, el caso es que lo busca para matarlo y él se va. Habita en la tierra de Madián. Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿A quién les recuerda esta historia? Un hombre yendo lejos, encontrando mujeres con
con rebaños? Muchas, la verdad. Por lo menos la de Abraham con el siervo Eliezer. Jacob, cuando se va hasta donde Labán, pasa también la misma historia. Ya estaba esperando que removieran una piedra, ¿se acuerdan? Esto que nos deja ver es que era común este evento. ¿Por qué? Declaran los textos, las mujeres eran las que hacían este oficio, ¿no? Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y a beber las ovejas de su padre. Y también nos habla de una hora del día. Este dato nos puede hablar de una hora promedio en que acontece todo esto. Y es la hora en que sacaban agua de los pozos. Ajá. Había una hora designada para eso, en que las mujeres iban por agua, ¿verdad? Entonces se va hasta Madián y allí 7 hijas del sacerdote Madián fueron a sacar agua. Los pastores vinieron y las echaron de allí. Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué han venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. También nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué han dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Bueno, entonces Moisés, con su pinta de ¿qué? De un tipo muy importante de Egipto, ¿no? Se veía así. Yo me lo imagino muy probablemente con su maquillaje, con sus vestimentas bien, con su oro, ¿no? Con su puesta, que para cualquiera en esa época dirá: no, esto es un tipo muy importante. Y no solamente va con esa pinta, sino como un tipo muy entrador, valiente, que si veía injusticias, es lo que manifiesta hasta este momento Moisés. No le gustaba, no toleraba el que alguien se aprovechase de otro, ¿no? Parece que Moisés le hervía la sangre ver que alguien con mayor fuerza o con una mejor posición se aprovechase del débil, ¿no? Entonces vemos el tema del egipcio con el hebreo. ¿Y ahora qué? Los pastores con las pastoras, con las pastorizas. Bueno, con las mujeres pastores. Al ver que no les permitieron, él se enfrentó con ellos y abrió el pozo y les dio de beber a las ovejitas de ellas. Y acabaron pronto su tarea y el padre de ellas, ¿cómo se llamaba? No. Yetro, aquí le da otro nombre, Reuel. ¿Sí? De hecho, él tiene como 3 nombres a lo largo de la Biblia. ¿Sí? Se llamaba Yetro Reuel. Que revuelto. Este Yetro tiene diferentes nombres, la razón no es clara, algunos de ellos podrían ser títulos o otros nombres del mismo personaje. Pero bueno, aquí que les dice: ¿por qué llegan tan temprano? Y ellas dijeron: pues nos ayudaron. ¿Quién les ayudó? Un varón egipcio. Yo creo que Reuel no se creía eso. ¿Cómo así? Un egipcio por estas tierras, solo, salvándolas, musculoso, sin camiseta, ¿cierto? Uno se imagina así un estereotipo de lo que es un egipcio que vemos en las pelis, y siempre tienen aquí como un collar, una cuestión aquí en un pectoral, y estaba de torso desnudo, y como una falda, un vestido, y siempre como muy bien puesto, ¿no? Como muy elegante se ve esa pinta. Pero yo creo que esto debió ser de verdad como de una historia contable, ¿no? Una anécdota de esas impasable. Le dicen: tráigame a ese muchacho, ¿cómo le dejó ir? ¿Cómo así que las rescató y ustedes me lo dejan ir? Tráiganlo para que coma, para que se quede. Por supuesto, esto tendría una historia muy grande que contarse. ¿Qué hacía un egipcio fuera de su lugar? El caso es que no se cuenta mayor información, pero termina
Moisés casándose con una mujer hija de Yetro o de Reuel. ¿Cómo se llama esta mujer? Séfora. Séfora. Se queda allí y se casa con ella y tiene un hijo. ¿Cómo se llama este hijo? Gerson. Gerson. De la palabra ger, ¿qué es? ¿Ah? Ger, extranjero. Y son, Shon, ¿qué es Shon? Allí, extranjero allí, extranjero lejos. Forastero soy en tierra ajena. O sea, extranjero Muy bilingüe. lejos. Eso significa Gerson. Le ponía así su hijo. Dice, yo estoy aquí, pero soy forastero. Pero yo creo que él se dio cuenta que él siempre fue un forastero. En Egipto era forastero. Y en Madián era forastero. Y es un nombre que alude a la condición de Moisés. Siempre vivió como forastero en tierra ajena. Tanto en Egipto como en Madián, como en el mismo desierto. Fue de aquí y de ningún lugar. Moisés nunca logró eso que se convertiría más adelante en el gran deseo de todos. ¿Cuál era? Acceder a la tierra prometida. Su lugar. No lo vio. Lo vio de lejos, más bien. Por fe entró allí, pero siempre estuvo como su hijo, ¿no? Extranjero de tierra lejana. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y entonces les reconoció. Vea esta historia que se cuenta aquí. Pasan muchos días y muere el rey de Egipto, o sea, este faraón que inicia todo esto, que buscó a Moisés para matarlo, es decir, muy probablemente el padre de la mujer que adopta a Moisés. Él muere y entonces, ¿quién reinaría? Pues muy seguramente su hijo. Es decir, como lo pintan las historias, y muy probablemente el hermanastro. Aunque esta adopción de Moisés seguramente fue solamente para ella. En el círculo de Faraón no estoy tan seguro que entrara a ser como tal un hermanastro siquiera. Pero sin duda sí era mayor que cualquiera de todos los egipcios. O sea que todos los egipcios por debajo de ese cargo. Era un tipo importante, pero seguramente no, jamás, al nivel de el hijo legítimo, el hijo de que estaba ahí por gobernar. Que por verlo la hija del faraón como hijo, ella le dio como esa autoridad de estar entre los... Sí, claro, él tenía un lugar, tuvo un lugar ahí, pero no sabemos qué tan alto haya sido. Exacto. El caso es que ese que entra a gobernar no es tanto como hermano de Moisés, muy probablemente era como tío, hermano de la madre de Moisés. Y muy probablemente también con ese menosprecio, porque pues ¿qué hace acá? Es un extranjero hebreo que ordenamos matar, usted lo preservó, es su problema, no de nosotros. Quizás ese sea el lío. No creo que sea tan Disney de que todo el mundo lo aceptó, qué maravilloso bebé, ¿no? La orden de matarlos. No sabemos cómo fue y hasta qué punto él fue expuesto tan públicamente o ella lo tuvo en secreto o lo impuso. Hay toda la especulación que querramos, pero el dato de que los hebreos le digan quién te puso a ti por juez y autoridad nos deja saber que no era tan autoridad como pensamos. O por lo menos no era una autoridad tan pública, no se presentaba así. Y aquí viene esta hermosa historia. Pasa mucho tiempo y tras el clamor de los hebreos por lo que hacían los egipcios, dicen que este clamor sube delante del Señor. Y viene esta historia para que la cuente, vea. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Oyó, se acordó, miró, reconoció. Una sucesión de verbos que nos cuenta una historia acerca de cómo procede Dios. Dios escucha, Dios recuerda, Dios mira y reconoce. Que nos deja pensar siempre la pregunta, ¿cómo así que se acuerda? O sea, que Dios no se le había olvidado. No tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver es que había llegado el momento.
Llegó el momento, es un momento esperado que pasa después de 400 años, como hablábamos esta mañana. Pasan muchas cosas en 400 años. Y como el Señor le dijo a Abraham en su momento, no ha llegado el tiempo de los amorreos, de los cananeos. Para este momento había llegado ese momento, finalmente. Llegó el momento. ¿Cómo acontece? Dios oye. ¿Quieres que Dios se acuerde de ti? Que te mire, que te vea. Háblale. Llámalo y te darás cuenta que Él responde. Dios oyó. Es como cuando yo era un bebé, ¿no? ¿Qué hace uno de padre? ¿Escuchas? El niño se despertó. Recuerdas, reconoces. Vas y miras y reconoces es mi hijo. O sea, hay una línea de cosas que te hacen, ahora está en mis manos lo que va a pasar. Este hijo hizo lo que yo esperaba que pasase, ¿no? Entonces vemos que cuando se despierta, por decirlo de alguna manera, la iniciativa de Dios salvar a su pueblo, cuando el clamor de su pueblo llega a su presencia. ¿Cuánto clamor debía haber? El suficiente como para un cambio de eso. ¿Y por qué no era suficiente un pequeño clamor? Pues porque pensémoslo de la siguiente manera. Cuando hay un pequeño clamor, representa también algo que puede cambiar pronto, ¿no? Por ejemplo, no sé, una aflicción momentánea, ¿cierto? Que no significa meramente que Dios deba actuar allí. Es el resultado de cómo pasan las cosas. Siempre hay problemas. Pero cuando el clamor del pueblo entero se levanta delante del Señor, manifiesta un asunto. Y es que no había marcha atrás. Lo que estaba pasando con los hebreos iba a terminar en algo tan brusco, tan grave. Solo quedaba un camino. Manifestarle a los egipcios y al mundo que el Dios que veían como, no sé, olvidado, muerto, desconocido, siempre estuvo presente, que siempre estuvo oyendo, que siempre se acordó, pero ahora vendría ese gran momento del capítulo 3. ¿Cuál es? El del reconocimiento. Cuando el Señor se presenta y dice, ustedes son mi pueblo. Yo los reconozco. Yo soy el Dios de las promesas de sus ancestros. Yo, y solo yo, siempre estuve presente. Así que el siguiente capítulo, lo que se viene, la verdad, es de los mejores capítulos de toda la Biblia. El capítulo 3 y 4. ¿Sabe qué va a pasar allí? ¿Sabe qué va a pasar en estos capítulos? El Señor se va a presentar, va a salir y va a decir, este es mi nombre, aquí estoy, nunca me fui. Y lo va a hacer de una manera tan preciosa, tan valiosa, que sin duda deja digamos en manifiesto, el deseo de autenticidad de todas esas historias. Dice, ¿sabe qué? El Dios que de los judíos y de los cristianos y tal, no es tan invisible como creen. Realmente puede manifestarse. Y lo hizo. Y lo hizo de una manera tan épica, tan impresionante, que pues para qué les digo más. El próximo Shabbat será contada esa historia de cómo el Dios de los hebreos, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de tantas religiones, por lo menos en nombre, se ha manifestado. Y ha dicho, aquí estoy, yo me acuerdo de ustedes, me acuerdo del pacto, he oído su clamor y los salvaré, los liberaré, los entraré a la tierra prometida y les daré todo lo que dije. Eso nos recuerda entonces lo que estudiamos en los Salmos acerca de los dichos de la boca del Señor. Y dice en ese texto del Salmo 119, dice algo así, lo va a parafrasear. Si no fuesen los dichos de tu boca, mi aliento hace tiempo ya hubiese yo desmayado. Algo así lo dice. Es decir, que ¿qué nos fortalece para seguir? Las promesas de Dios. Si no, pongámosle cuidado a la historia del próximo Shabbat, como un Moisés ya sin aliento, cansado, sin esperanza, lejos, ya creo que él ya no tendría mayor necesidad de ir a Egipto, pero quizás en el fondo de su corazón estaba ahí. Mi pueblo se quedó allá atorado, yo no puedo hacer nada por ellos. Llegaría Dios a decir, yo sí.
Y ese dicho de antaño, esas promesas dadas a los padres, a los ancestros en Génesis, vendrían a tener forma ya. Así que mis hermanos, gracias por acompañarnos con la enseñanza de hoy. Que el Señor les bendiga, que llene e ilumine nuestros corazones con su presencia. Recordemos las palabras del Mesías. Él nos dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad.